Hola, ¿cómo están muchachos? Muy buenos días. Una semana más, gracias a Dios, junto a ustedes muchachos. Para esta semana vamos a trabajar el proyecto número 6, pero con la semana 4 y 5 juntas. ¿Por qué estamos trabajando así muchachos? Porque la mayoría de las cosas que se están trabajando dentro de este proyecto son materiales los cuales nosotros ya hemos visto, ya hemos trabajado, ya tenemos conocimiento, y lo que estamos haciendo sí es un refuerzo general de todo lo que se ha venido trabajando, ¿no es verdad? El tema del proyecto es Ecuador de mayor riqueza. La semana pasada analizábamos por qué Ecuador es la mayor riqueza, porque es el lugar donde vivimos, es el lugar que tenemos que cuidar, es el lugar donde vive nuestra familia, es el lugar donde estamos creciendo, donde está desarrollándose todo nuestro entorno. Entonces, nuestro país siempre se da nuestra mayor riqueza. ¿Cuál es el tema de la semana? Una ciudadanía justa y una ciudadanía incluyente. También ustedes conocen lo que se refiere al término incluyente, ustedes también conocen lo que es ser ciudadano y qué es ciudadanía. Igual el día de hoy vamos a recordar estos términos y estos conceptos de manera general. El tema en sociales en la semana es participación ciudadana en la construcción de la democracia. Esta es una actividad muy sencilla que nosotros vamos a trabajar al final el Remember que vamos a hacer sobre esta clase. En el libro de ustedes van a encontrar este tema que se refiere a la participación ciudadana. Yo les he hecho unas capturas sobre las hojas para revisar algunas cosas aquí. Por ejemplo, primero, ¿qué es participación? Participación es formar parte de algo de manera activa. ¿Está bien? Entonces, cuando una persona expresa sus ideas, cuando una persona expresa sus sentimientos o está presente en algo, en un hecho de una manera activa, está participando, ya está formando parte, muchachos, de lo que es participación. ¿Qué es participación ciudadana? En sí, es el derecho que tenemos todos y todas las personas en tomar parte de las decisiones del Estado, de las decisiones de nuestro país. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo demostramos nosotros de repente esa participación? La demostramos a través, muchachos, ¿de qué? Del voto popular, a través del sufragio, que es la máxima expresión de participación ciudadana que nosotros tenemos. En el Ecuador, el voto, ustedes conocen ya, es obligatorio a partir de los 18 años. Y de los 16 años hasta los 18 años, el voto es facultativo. Esto significa que no es obligatorio. ¿Está bien? Entonces, chicos, ¿quiénes participan en el Ecuador? Todos. Todos podemos participar con nuestras ideas, con nuestras opiniones, con nuestros proyectos, con nuestros razonamientos. Los adultos, las personas mayores, los adolescentes, los niños incluso son escuchados también y son parte del Estado. Pueden participar y ser parte de las ideas y de la participación activa en nuestro país, los afrodescendientes, los mulatos, los montubios, los mestizos, los blancos. Recuerden que la semana pasada también trabajamos sobre las culturas del Ecuador y nombramos algunas de estas, ¿no verdad? Pueden residir en el campo, pueden residir en la ciudad, pueden no tener la misma condición social, pero todos tenemos derecho a la participación. Hay varias formas que tenemos de participación, muchachos, no solamente es a través del sufragio. Por aquí tenemos algunas formas de participación que ya les vamos a volver a revisar. Pero terminemos con la idea del sufragio, que es una forma muy activa de participación que nosotros tenemos. La participación ciudadana puede expresarse en el sufragio electoral tal cual les indicaba hace un rato. Cuando se eligen las autoridades, nuestros representantes a través del voto popular, a través del referéndum, cuando se aprueban o se desaprueban decisiones. ¿Ya? Por aquí nosotros tenemos las otras formas de participación que nosotros podemos tener. Existen varias formas en las que la población puede incidir en la gestión de los gobiernos locales y la gestión del gobierno nacional que se encuentran legalmente reconocidas en la Ley de Participación Ciudadana. Para esto vamos a citar, por ejemplo, las asambleas locales. También tenemos a los cabildos populares, a las veedurías, tenemos las audiencias públicas, la llamada silla vacía y el voto popular, que es lo que nos habíamos referido. Entonces, todo esto ustedes ya conocen
a qué se refiere en cuanto a formas de participación. ¿Cuál es la actividad que nosotros vamos a realizar? Vamos a crear un tríptico, vamos a utilizar para esto un papel bond y el tema es la participación ciudadana. Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a hablar la hoja de papel en 3 partes iguales. Ustedes ya conocen cómo se hace un tríptico, ¿no es verdad? Luego, en la primera parte, la parte frontal, ustedes van a crear una carátula sobre el tema. ¿Cuál es el tema? Participación ciudadana. Esta carátula debe ser creativa, debe ser original y muy bonita, pues como ustedes siempre han venido trabajando con todo ese entusiasmo que los ha caracterizado durante todo este periodo lectivo. En la primera parte interna va a describir las formas de participación ciudadana. Ustedes tienen aquí cuáles son las formas de participación ciudadana. Usted va a anotarlas y puede irlas describiendo de manera muy sencilla, ¿no es verdad? Luego, en la segunda parte, o sea, en la mitad, va a ubicar los principios del summa causae. El summa causae es el buen vivir. Y ustedes van a escribir ahí los principios que también nosotros le hemos venido trabajando. Si no te acuerdas, lo vas a revisar en el texto o lo vas a revisar en alguna página de tu confianza de internet. ¿Está bien? Luego dice, en la tercera parte vas a ubicar la importancia de las sociedades justas e incluyentes, equitativas para todas los ciudadanos y los ciudadanos. ¿Por qué es importante que nuestra ciudadanía, que nuestro Estado sea equitativo, que nos dé igualdad de oportunidades? Porque es importante para los ciudadanos y las ciudadanas que la sociedad sea justa. Entonces usted va a escribir con sus propias palabras sobre este tema. ¿Está bien? Entonces, un deber sumamente sencillo que consiste en elaborar un pequeño tríptico sobre los temas que ya hemos venido trabajando y que hemos recordado nuevamente en esta mañana. Bien, una vez que hemos trabajado esto, vamos a revisar el segundo tema de la semana. El segundo tema de la semana es acciones a favor de nuestra sociedad. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con nuestro país, con las leyes de nuestro país, con la diversidad, con la biodiversidad, con las etnias, con las culturas. Todo tiene que ver con esto, con la riqueza que nosotros tenemos como país y del cual nosotros participamos como ciudadanos responsables, y eso es lo que vamos a revisar justamente el día de hoy. Actividad 2, la ciudadanía y su papel en la integración. Bien. Responde a las preguntas sobre los derechos civiles en tu cuaderno. Aquí nosotros tenemos una actividad, dice lee sobre los fundamentos de la ciudadanía, define los siguientes términos y puedes ayudarte de un diccionario, ya lo vamos a revisar igual para irlos recordando, y cómo influyen los derechos y la ciudadanía en la construcción de un país justo y de un país solidario. Vamos a revisar primero lo que está en el texto escolar que ustedes tienen a la mano. ¿Está bien? Lo que es la ciudadanía, este tema también lo hemos tratado. El término ciudadanía surge en Grecia, allá por el siglo V a.C., es una palabra muy antigua. Luego esta palabra pues fue surgiendo y tenemos nosotros que para 1789 se proclaman también los derechos del hombre y del ciudadano. Hoy la palabra ciudadano hace referencia a las personas que nacen y viven en un determinado territorio y que tienen como característica común su pertenencia a ese espacio organizado, como puede ser un país donde adquieren los derechos y obligaciones que establece el Estado. Recordemos que como ciudadanos responsables tenemos y somos parte de las leyes de ese Estado. Nosotros, así como tenemos derechos que nos otorga la Constitución, también tenemos obligaciones que cumplir. Por eso la Constitución habla de derechos y deberes de los ciudadanos. Dentro del texto también se refiere, muchachos, a la evolución histórica del concepto ciudadanía. Ya ustedes tienen bien claro que este concepto nace en Grecia, ¿sí? Tal como les indicaba aquí, y que para 1789 se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Está bien? Luego está que esta condición era exclusiva
para ciertas personas, es decir, la condición de ciudadano. Gracias a Dios, eso ya no ocurre. Todos los que nacemos y vivimos dentro de un estado, en un territorio, somos ciudadanos, ¿está bien? Pero antes, muchachos, por ejemplo, por el siglo XIX en nuestro país, solo eran ciudadanos los hombres con dinero, hombres blancos o mestizos. Quedaban fuera las mujeres, quedaban fuera los niños y las niñas, los indígenas, los afrodescendientes, los extranjeros y los pobres. Es decir, que el ser ciudadano era un privilegio de unos cuantos. La Constitución actual, en cambio, reconoce como ciudadanos y ciudadanas a todas las personas nacidas en el Ecuador, sin distinción de edad, de raza, de sexo, de etnia, de cultura, de residencia, de condición económica. Todos gozamos, muchachos, de los derechos humanos que se establecen en la Constitución. Recordemos que nuestra Constitución está elaborada de acuerdo también a lo que establecen los derechos humanos. ¿Está bien? Nosotros debemos cumplir y hacer cumplir también esa ley. El Estado tiene la obligación de que estos derechos que nosotros tenemos se cumplan. Es el garante de nuestros derechos. Los extranjeros que viven en nuestro país, si bien es cierto, no son ciudadanos ecuatorianos, pero sí gozan de los mismos derechos que tenemos los ciudadanos ecuatorianos. Nosotros tenemos aquí también la oportunidad de lo que se llama una nacionalidad nueva, la cual nosotros la podemos adquirir de acuerdo a las condiciones que establezca nuestra Constitución. Es decir, se puede adquirir la doble nacionalidad sin perder la que ya tienes. Luego tenemos nosotros aquí también que recordar lo que es la ciudadanía universal y lo que es la ciudadanía responsable. Cuando hablamos de ciudadanía universal, muchachos, estamos hablando de esa ciudadanía o de ese concepto que aparece en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, donde se establece que deben respetar los derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, más allá de pertenecer o no a un Estado. Esto también defiende en cierta forma a los migrantes, aquellas personas que buscan refugio en otros países. ¿Sí? La ciudadanía universal se garantiza y garantiza a las personas que viajan a otro país y que ellos siguen manteniendo el ejercicio de sus derechos como seres humanos. ¿Está bien? Entonces, es decir, no serán discriminados por estar en otro país, por no hablar otro idioma, por en acceder el empleo, la educación, la salud, la vivienda y los derechos. En el Ecuador se reconocen los derechos de los extranjeros, es decir, la ciudadanía universal se la practica y se la reconoce en nuestro país. ¿Qué es la ciudadanía responsable? La ciudadanía responsable, más que un documento de identidad que otorga los derechos, que nos otorga derechos, muchachos, es que el ser ciudadano ecuatoriano implica el cumplimiento de las leyes, lo que significa ejercer una ciudadanía responsable, que respete a los demás, que respete la diversidad, que respete las leyes, que respete la forma armónica de vivir dentro de una sociedad. Con respecto a este tema, entonces, que nosotros lo estamos recordando, vamos a reforzarlo con una pequeña actividad que tiene que ver con 4 preguntas, ¿sí? La primera dice, responde las preguntas sobre los derechos civiles en tu cuaderno. ¿Por qué crees que es fundamental los derechos en una sociedad? Eso lo vas a responder tú con tus propias palabras. Imagínate que no hubiera derechos en una sociedad, en un país o en un estado. ¿Qué es lo que pasaría, no? Hubiera una situación de desorden, una situación de anarquía, donde cada quien quisiera hacer lo que le diera la gana y, en fin, no tuviéramos pues una condición organizada. Entonces, muchachos, tú vas a enlistar los derechos que tenemos algunos de los derechos que tenemos los ecuatorianos. Aquí te he colocado algunos de estos derechos de los ciudadanos, como son presentar
presentar los reclamos, un reclamo, el exigir un trato digno, cumplimiento de los plazos, información oportuna a través de la prensa, a través de los medios de comunicación o de diferentes formas como se te puede comunicar, ¿no? Información correcta, la indemnización rápida, los derechos a recibir disculpas públicas, reserva de información, porque también tú tienes la privacidad, tenemos el derecho a la privacidad también, muchachos, e igualdad de tratos. Estos son algunos de los derechos que tenemos los ecuatorianos, muchachos. Entonces es importante recordarlos. Yo te he mandado aquí que los busques, pero aquí ya te los he puesto de una vez para que tú puedas trabajarlos directamente en tu cuaderno. La segunda pregunta dice, lee sobre los fundamentos de la ciudadanía. Lo que trabajamos en este momento, este documento que está aquí, que es en sí el libro, 2 páginas del texto, que tú lo tienes en tu mano, entonces tú con eso vas a trabajar esta pregunta, pero lo vas a trabajar con esa manito que está ahí, que dice ciudadanía. Entonces, muchachos, tú en esa manito vas a hacer, te he pedido aquí un organizador gráfico, pero lo vas a trabajar con esa manito que está ahí. Entonces, en cada dedito vas a colocar, vas a colocar una idea sobre lo que es ciudadanía y el fundamento de lo que es ciudadanía. ¿Está bien? Algo muy sencillo. Coges tu mano, la calcas en una hoja y en cada dedito vas a poner el fundamento de lo que es ciudadanía. Si quieres te puedes pintar la mano, si quieres le puedes poner color a la mano, la vas a calcar, pero le vas a poner el fundamento de lo que es ciudadanía. ¿Está bien? En cada dedito. ¿Está bien? Chicos, en la pregunta 3, define los siguientes términos. Puedes ayudarte de un diccionario. Coge un diccionario y si no tienes un diccionario a la mano, revísalo en Wikipedia o en algún servidor, alguna página que tú tengas confianza del internet y ve revisando cada uno de estos términos que tienen que ver con la ciudadanía. Primero, libertad de expresión, del cual nosotros hemos hablado ya repetidas veces. Por aquí te dejo una imagen de lo que es la libertad de expresión, el derecho que tenemos nosotros para poder hablar y decir las cosas. Salud es otra palabra que vas a buscar en el diccionario. También aquí te dejo una imagen de lo que es salud y del derecho que tenemos los ciudadanos de tener eficacia dentro de los centros hospitalarios y médicos en nuestro país. Justicia, también, aquí te dejo también una imagen de la transparencia que debe llevar la justicia dentro de un Estado, sin parcializarse con ninguna de las partes. Por eso se habla de justicia. Paz. Todos tenemos derecho a estar en paz, todos tenemos derecho a estar tranquilos, a vivir en comunidad. Libertad de participación política, también lo que les indicaba al inicio, todos tenemos derecho a participar en forma activa, sea con proyectos, sea participando en una lista, siendo parte del sufragio, en fin, todo eso tiene que ver con lo que es la ciudadanía, lo que tiene que ver la democracia en un país. Entonces, estos términos que están aquí, los vas a revisar, los vas a investigar, vas a escribir sus conceptos. Si gustas, puedes buscar unas imágenes, cada concepto que escribas le vas a poner una imagen para que te acuerdes mejor y no te olvides. Estas actividades son para reforzar lo que ustedes ya han venido trabajando durante todo el periodo lectivo, muchachos. Recuerden que estamos prácticamente cerrando nuestro año lectivo. ¿Cómo influyen los derechos y la ciudadanía en la constitución de un país justo y solidario? Miren, aquí les dejo a ustedes una imagen, cómo influyen los derechos y la ciudadanía. Donde se respete la inclusión, donde se respete la diversidad, donde las mujeres y los hombres seamos tratados iguales, donde haya justicia de trabajo, donde haya salud, donde haya educación, instituciones que no tengan tantos afanes de lucro. Siempre, muchachos, vamos a tener una ciudadanía responsable, justa y solidaria. Cuando hablamos de ciudadanía, también hablamos de comercio, también hablamos del estar juntos, hablamos de la paz, estamos hablando también, muchachos,
de la convivencia. Todo esto también se establece dentro de la Constitución política de nuestro país. Recuerde que la Constitución de nuestro país es el libro donde están las normas y leyes que nos rigen, donde se establecen deberes y donde también se establecen derechos. Entonces, chicos, esas son las actividades muy sencillas que ustedes van a realizar. En la primera parte realizarán el tríptico sobre la participación ciudadana. Y en la segunda parte vamos a desarrollar 4 preguntas, las cuales te dejo ahí, algunas conceptos sumamente claros, y los otros tú los puedes recordar, escribir a tu manera o buscarlos dentro del diccionario. Utiliza letra clara donde puedas hacer estas actividades. Muchachos, eso es todo por el día de hoy. Como siempre, yo les agradezco su atención, les agradezco ese cariño que siempre me dan. Su maestra de siempre, que los quiere, Silvia Santana. Un gusto, muchachos. Hasta siempre. Chao.